Primero vamos a ver qué son los múltiplos, ¿está bien? Me dice que el múltiplo de un número se obtiene al multiplicar dicho número por cualquier otro número natural. También se dice que un número es múltiplo de otro si es que el primer número contiene una cantidad exacta de veces al segundo. Veamos algunos ejemplos. Múltiplos de 5. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así hasta el infinito, ¿verdad? ¿Cuáles son los múltiplos de 7? 0, 7, 14, 21, 28, 35 y así hasta el infinito, ¿verdad? Pero veamos cuál es la forma general. Dice, si un número natural A es múltiplo de otro número natural B, entonces la división de A entre B es exacta. ¿Y cómo se denota? Se denota que A es igual a múltiplo de B. Entonces A es igual a B por K. Tomemos este ejemplo. Tenemos múltiplos de 5. Son 0, 5, 10, 15. Vamos a agarrar el número 15. 15, a ver, vamos a agarrar el lapicito por acá. La pluma. Vamos a ponerlo por acá. 15 me dice que es un múltiplo de 5, ¿cierto? 15 vendría a ser un múltiplo de 5, lo vamos a representar así. Entonces, eso quiere decir que 15 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 5 por un número, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es el K? K viene a ser el número 3, es decir, 5 por 3. De esa manera es la forma general, ¿sí? Si yo sé que A es 15, que es igual a B múltiplo, ¿cierto? Que es múltiplo de 5, entonces 15 es igual a 5 por una constante. En este caso es 3. Puede ser, en el caso de 20, ¿quién sería acá? 4. En el caso de 25, ¿quién sería acá? 5. ¿Ven? De esa manera es como trabajamos los múltiplos, ¿sí? Y se representan de esta manera. 5 y un B y un circulito en la parte de arriba. ¿Está bien? Veamos algunas propiedades. Primero, las propiedades de los múltiplos. Todo número es múltiplo de sí mismo. Los múltiplos de un número es una cantidad ilimitada y quiere decir que va a llegar hasta el infinito. El 0 es múltiplo de cualquier número y siempre que multipliquemos por 0, el resultado va a seguir siendo 0. Recuerden que 0 es la propiedad absorbente de la multiplicación. Observación. Si A es múltiplo de B, entonces será también múltiplo de todos los factores de B. 120 es múltiplo de 40, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 40 por 3 es 120. Entonces, también es múltiplo de 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40, que vienen a ser los factores de 40. ¿Está bien, chicos? Ahorita lo vamos a entender mejor cuando veamos divisibilidad. ¿Está bien? Principios fundamentales de la adición. La suma de múltiplos de un número n da como resultado otro múltiplo de n. Si yo tengo un número, un múltiplo de n más otro múltiplo de n, siempre va a dar como resultado un múltiplo de n. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, tengo 24 más 36. Ambos son múltiplos de 6, ¿cierto? Y me da como resultado 60. 60 también es un múltiplo de 6. Eso quiere decir el principio de la adición. La sustracción, pues es lo mismo. Si yo resto un número que es múltiplo de n por otro número que es múltiplo de n, el resultado va a seguir siendo un múltiplo de n. Por ejemplo, 45 menos 15. 45 es múltiplo de 5, 15 es múltiplo de 5. El resultado es 30, también es múltiplo de 5. ¿Se dan cuenta? Multiplicación. El producto de múltiplos de n es un múltiplo de n. Si yo tengo 20 por 12, es igual a 240. 20 es múltiplo de 4, 12 es múltiplo de 4, 240 también es múltiplo de 4. Entonces los resultados van a ser que siempre cuando sumemos, multipliquemos o restemos ambos múltiplos, el resultado va a seguir siendo un número del mismo múltiplo, ¿sí? Como en este caso, 20 es múltiplo de 4, 12 es múltiplo de 4 y 240 también es múltiplo de 4. ¿Ven? La potenciación. La potencia de un múltiplo de n es también un múltiplo de n. Si yo tengo 6 al cubo, es 216. 6 es múltiplo de 3. 216 también es múltiplo de 3. ¿Ven?
Divisor de un número. Si ya pasamos los múltiplos, ahora vamos a ver los divisores. Un número A es divisor de B si el residuo de dividir B entre A es 0. Por ejemplo, divisores de 9. Divisores de 9 tengo 1, 3 y 9. ¿Sí? 9 entre 9, 1. 9 entre 3, 3. Solo tengo esos dos divisores, nada más. ¿Sí? Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Por qué? 12 entre 1, 12. 12 entre 2, 6. 12 entre 3, 4. ¿Ven? Es lo mismo si yo digo 12 entre 4, 3. 12 entre 6, 2. Y 12 entre 12 es 1. ¿Ya? Vamos a ver algunas propiedades fundamentales. Primero, la unidad es divisor de todo número. ¿Qué quiere decir? Que el primer elemento de los divisores siempre va a ser 1. Todo número tiene una cantidad limitada de divisores, ¿sí? Es decir, que vamos a tener ciertos números nada más que van a ser nuestros divisores. No es como en el caso de los múltiplos, que es hasta el infinito, ¿verdad? Todo número es divisor de sí mismo. Siempre vamos a... si divido, por ejemplo, 25 entre 25, siempre va a ser la unidad, ¿cierto? Pero siempre el número va a ser divisible entre el mismo número. Divisibilidad. División exacta. ¿Qué quiere decir la división exacta? Un número natural D es divisible entre otro número D si al dividir D mayúscula entre D minúscula o dividendo entre divisor, el cociente es exacto y el residuo es igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo 20 entre 4 es 5, ¿cierto? Y el residuo es 0. Dividiendo 20, divisor 4, cociente 5, residuo 0. División exacta. División por defecto. Cuando el dividendo contiene al divisor q veces, sobrando un residuo por defecto. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? 21 entre 4 es a 5, pero mi residuo va a ser 1, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que 5 por 4 más 1 es 21. Ahora, división por exceso. Es cuando el dividendo contiene al divisor una vez más de lo normal, es decir, cociente más 1, apareciendo un residuo por exceso. Por ejemplo, yo tenía 21 entre 4, ¿cierto? Yo decía que esto era igual a 5 y que mi residuo me daba 1, ¿cierto? Yo tengo acá 5 por 4 más 1, ¿cierto? Pero sin embargo, como es por exceso, supongamos que yo tengo el mismo número, 21 entre 4, ya no voy a colocar 5, sino voy a colocar 5 más 1, que sería 6, ¿cierto? Pero 6 por 4 es 24. ¿Cuánto me quedaría de residuo? Me quedaría 3, ¿cierto? Eso quiere decir que mi dividendo va a ser igual a 4 por 5 más 1, que es 6, menos 3. A eso se refiere. ¿Sí? Eso es por exceso. ¿Está bien, chicos? Ahora veamos algunos criterios de divisibilidad. Primero, divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de todas sus cifras son múltiplos de 3. Si yo tengo un número grande, ¿qué es lo que hago? Sumo todas sus cifras y si el resultado es un múltiplo de 3, pues ese número es divisible por 3. Así de simple. Divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 si su última serie es 0 o es un número par. Sencillo. Divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 si el número formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. Es decir, si las dos últimas cifras es un múltiplo de 4. No es necesario dividir todo el número entre 4. Basta con que las dos últimas cifras sean divisibles entre 4 para que me dé como resultado que sí es un múltiplo, es divisible entre 4. Divisibilidad por 5. Todo número que termina en 0 o 5 es divisible entre 5. Divisibilidad por 9. Cumple las mismas reglas que la divisibilidad por 3. Sumo todas las cifras y si el resultado de la suma de las cifras es un número divisible entre 9, eso quiere decir que el número es divisible entre 9. Divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Sencillo. Divisibilidad por 8. Un número es divisible por 8 si las últimas 3 cifras, ¿sí?, es divisible o es un múltiplo de 8. Así de simple, chicos. ¿Ya? Hay que aprender estos criterios de divisibilidad que nos van a ayudar mucho. Veamos algunos ejemplos.
Me dicen, en una reunión social hay 120 personas entre varones y mujeres. Además, se sabe que la séptima parte de los varones asisten con terno y la onceava parte usa lentes. Determina la cantidad de mujeres que hay en dicha reunión. A ver, vamos a empezar. Me dice, sea V la cantidad de varones. Por dato, yo sé que asisten con terno la séptima parte. Perdón, sí, la séptima parte. Eso quiere decir que V entre 7. Es decir, que V va a ser un múltiplo de 7. Primer punto, va a ser un múltiplo de 7. Usan lente la onceava parte, es decir, V entre 11. ¿Qué quiere decir? Que va a ser también un múltiplo de 11. Como V o cantidad de varones es un múltiplo de 7 y un múltiplo de 11, yo puedo multiplicar estos dos y puedo deducir que V o que varones es un múltiplo de 77, ¿cierto? Yo puedo decir que es un múltiplo de 77. Entonces yo me pongo a analizar y digo, ya 77 por 1, 77. 77 por 2, 154. Por 3, 231. Pero me dicen que hay 120 personas. Entonces no pueden haber 154 varones, porque ya estaría excediendo. Entonces la única opción posible es que hayan 77 varones. Es la única opción. Si es un múltiplo de 7 y un múltiplo de 11, la única opción es que sean 77 varones. Entonces sabemos que son 120 personas. ¿Qué es lo que hacemos? Sabemos que son 120 personas y sabemos que solamente hay 77 varones. ¿Cómo hallo yo la cantidad de mujeres? Pues muy sencillo. Resto 120 menos 77 y me da 43. Entonces tenemos 43 mujeres. ¿Ven qué sencillo que es, chicos? Primero vamos a ver qué es un número primo. Me dice que es aquel número que tan solo se puede dividir, ojo, división exacta, por 1 o por el mismo número. Es decir, el número primo es aquel número que se va a dividir entre sí mismo y entre la unidad. No se va a poder dividir entre ningún otro número más. Algunos números primos, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 y así sucesivamente. Para ver si un número es primo se puede comprobar dividiéndolo por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Es decir, por los números primos. Si ninguna de las divisiones es exacta, el número es primo. Así de simple. No hace falta probar con los números que no son primos, es decir, el 4, el 6 o el 8, ya que estos son múltiplos de algún otro número primo. Por ejemplo, del 2 o el 3, por ejemplo, el número 4 es múltiplo de 2, el número 6 es múltiplo de 5, entonces eso quiere decir que no es primo, porque ya lo podemos dividir entre otro número, ¿verdad? Ahora, ¿qué son los números primos entre sí o pecio? Son los números que solo tienen la unidad como divisor común. Se dice que son primos entre sí. Por ejemplo, ¿serán primos entre sí el número 9 y el número 20? Veamos, ¿cuáles son los divisores de 9? 1, 3 y 9. ¿Cuáles son los divisores de 20? 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 20. Veamos que por acá. Veamos que el único número o el único divisor común que tienen es el número 1. Después no tienen ningún otro número que sea común o ningún otro divisor que sea común. Por lo tanto, el número 9 y el número 20 son primos entre sí. Ahora, ¿qué son los números compuestos? Si los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre la unidad, pues los números compuestos van a ser los que tengan más de dos divisores. ¿Ya? Por ejemplo, miren, los números que no son primos se denominan números compuestos y son aquellos que además de poder dividirse por uno y por sí mismo, se pueden dividir al menos por algún otro número. El número 8 es compuesto. ¿Por qué? Porque se puede dividir entre 1, entre 2, entre 4 y entre 8. ¿Ven? Tiene más de dos divisores. Es decir, tiene el 1, el 2, el 4 y el 8. Todos los números pares son compuestos excepto el 2. ¿Por qué? Porque 2 es el número primo. ¿Ya? Porque 2 se puede dividir entre sí mismo y entre la unidad. Ten en cuenta, el número 1, 2 y 3 son números primos. Los tres primeros números de los números naturales son primos, porque se pueden dividir entre sí mismo y entre la unidad. Veamos. Propiedades. El número 1 no es un número primo, ya que solo tiene un divisor. Es considerado como un número simple. Los números primos son infinitos. El 2 es el único número primo que es par.
El 2 y el 3 son los únicos números consecutivos y primos a la vez. Ahora veamos qué es la descomposición canónica de un número compuesto. Ya, es la representación de un número compuesto como el producto de sus factores primos, elevados a sus respectivos componentes. Por ejemplo, descomponer canónicamente el número 45. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos, 45 tiene mitad. Ojo, esto se obtiene dividiendo entre 2, entre 3, entre 5, entre 7 y así sucesivamente. Siempre tienen que dividir entre los números primos, siempre empezando por el más bajo, que es el número 2. Entonces, 45 entre 2 no hay. 45 entre 3, 15. 15 entre 3, 5. Aquí es 5. 5 tendrá tercia, no. Pero si tiene quinta, entonces 5 entre 5, 1. Cuando tengamos el número 1 acá, ya hemos terminado. Y vamos a evaluar esta parte de acá. ¿Cuántos 3 tenemos? Pues tenemos 2 3, será 3 al cuadrado. ¿Cuántos 5 tenemos? Solo 1. Entonces 45 descompuesto canónicamente será 3 al cuadrado por 5. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9 por 5, 45. ¿Ven? De esa manera se obtiene la descomposición canónica. En general, todo número compuesto n se puede expresar de la siguiente manera. N es igual a a la n por b a la m por c a la p. ¿Ven? Supongamos que 45 sea n. ¿Este quién será? Pues a al cuadrado. ¿Quién es a? 3 por b a la 1, ¿cierto? Recordemos que cuando no tenemos ningún exponente es el número 1. Eso es de manera simplificada. ¿Ven? Esto es lo mismo que esto de acá. Donde a veces son números primos absolutos y diferentes. 3 es un número primo, 5 es un número primo. Y m, n, p son números enteros positivos. Los exponentes siempre van a ser positivos. Sencillísimo, chicos, ¿sí? Más claro, imposible. Ahora veamos cómo nosotros hallamos la cantidad de divisores. Me dice, sea n un número compuesto cuya descomposición canónica es n a la n, b, que esto ya lo vimos, ¿verdad? Donde a, b y c son factores primos absolutos. Ya lo sabemos que estos son números primos. M, n y p son exponentes enteros positivos. Sabemos que los exponentes siempre van a ser positivos. Entonces su cantidad de divisores será n más 1 por m más 1 por p más 1. Es decir, la cantidad de divisores va a ser los exponentes sumados más 1, multiplicados entre sí. Por ejemplo, me dice 180. Vamos a descomponer 180, a ver si es cierto. ¿Tendrá mitad? Sí, mitad, 90. Perfecto. ¿Tendrá mitad? Sí, 45. Continuamos. ¿45 tiene mitad? No. ¿Tiene tercia? Sí. 15. ¿Ven? Así de fácil. 15, tercia. Sí. 5. ¿5 tendrá tercia? No, pero tiene quinta. Entonces quinta, 1. ¿Qué nos queda? Nos queda 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Y este es el número 180, pero descompuesto canónicamente. ¿Se dan cuenta qué sencillo que es? Entonces, 180 es 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 5. Pero ¿cuál será su cantidad de divisores? Ah, ya. ¿Qué es lo que hago? A los exponentes le voy a sumar 1 y lo voy a multiplicar, ¿cierto? Entonces sería 2 más 1 por 2 más 1 por... Recuerden que cuando tenemos nada es el número 1. Por 1 más 1. 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. 1 más 1, 2. 3. Por 3, 9. Por 2, 18. Entonces, ¿cuántos divisores va a tener 180? Pues 18 divisores. ¿Quieren comprobarlo? Pues busquen uno a uno cada divisor de 180 y van a ver que son 18 divisores. Ahora, ¿cómo hallamos la suma de divisores de un número? La suma de divisores va a ser a elevado a la n más 1 menos 1 sobre a menos 1 por b elevado a la m más 1 menos 1 sobre b menos 1. Pero para entenderlo mejor vamos a ver con el ejemplo de 180, ¿está bien? Veamos cuánto será la suma de los divisores de 180. Primero que tenemos que hacer su descomposición canónica. Ya sabemos que es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. ¿Cuál será la suma de sus divisores? Pues sencillo. Será 2 al cuadrado. Tendríamos 2 al cuadrado, ¿verdad? Pero es 2 a la n más 1. Sería 2 al cubo. Menos 1 sobre 2 menos 1. Por 3. Como era al cuadrado, será 3 al cubo. Menos 1 sobre 3 menos 1. Por 5. Como esto es 1, se le suma 1, ¿verdad? Sería 5 al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 1. Y todo el resultado me da
146. Quiere decir que la suma de los divisores de 180 me va a dar 546. Muy sencillo. Como nota adicional, me dice que el total de divisores de un número, ¿sí? El total de divisores va a ser igual a ¿quién? Al total de divisores primos, más el total de divisores compuestos, más la unidad. ¿Ya? Veamos algunos ejercicios para entender mejor, ¿ya? Me dice, calcula la suma de los 7 primeros números primos. ¿Cuáles serán los 7 primeros números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Los sumamos y nos da como resultado 58. Sencillo. Me dice, ¿cuántos números comprendidos entre 20 y 100 son divisibles por 3 y por 4 a la vez? Si son divisibles por 3 y por 4 a la vez, quiere decir que son divisibles por 12. Eso ya lo vimos en divisibilidad, ¿verdad? Entonces quiere decir que son divisibles por 12. Por lo tanto, si son divisibles por 12, tendríamos los múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero me dicen entre 20 y 100. ¿Quiénes estarán entre 20 y 100? Pues 24, 36, 48, 60, 72, 84 y 96. ¿Y cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 números. Así de simple. Veamos otros ejemplos más. Ya con esto terminamos. ¿Está bien? Me dice, calcula el valor de n si el número a igual a 40 tiene 65 divisores. Primero vamos a descomponer. Sabemos que a es igual a 40 a la n. Ahora, 40, vamos a ver cuál es su descomposición canónica. Mitad, 20. Mitad, 10. Mitad, 5. Quinta, 1. 40 es igual a 2 al cubo por 5, ¿cierto? Pero recuerden que 40 está elevado a la n. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos, multiplicamos por n también a sus exponentes. Por eso me dice que 40 elevado a la n es igual a 2 elevado a la 3n por 5 elevado a la n. Ya, para que sepan de dónde sale esto. Pongan así, profesor, pero ¿de dónde sale 2 a la 3n? Pues sale de la descomposición canónica. ¿Ya? Luego, cantidad de divisores, sabemos que es el número, el exponente más 1, ¿cierto? Los exponentes más 1. Ya, esa es la cantidad de divisores. Entonces, decimos, cantidad de divisores de A será 3n más 1 por n más 1. Pero ¿cuánto es la cantidad de divisores de A? Pues 65. 65 va a ser igual a 3n más 1 por n más 1. 13 va a ser igual a 3n más 1. Recordemos que acá lo estamos descomponiendo en dos partes. 13 por 5. ¿Para qué? Para igualarlos a estos dos, ¿cierto? Entonces, podríamos hacer 13 igual a 3n más 1 o 5 igual a n más 1. Vamos a hacer con 13. 13 es igual a 3n más 1. ¿Cuánto vale n? 4. Comprobemos. 5 es igual a n más 1. ¿Cuánto vale n? 4. Entonces, el valor de n es 4. Así de sencillo, chicos. 4. Determina la cantidad de divisores compuestos de 300. ¿Ya? Cantidad de divisores compuestos de 300. La descomposición canónica de 300 es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Ya esta es la descomposición canónica. Entonces, la cantidad de divisores es cantidad de divisores primos más cantidad de divisores compuestos más 1, ¿verdad? Recordemos acá, total de divisores de un número. Divisores primos más divisores compuestos más la unidad. Esa es la otra fórmula. Recuerden, acá tenemos una que era multiplicando los exponentes elevados, multiplicando los exponentes sumándole más 1, ¿verdad? En este caso sería, también funciona cantidad de divisores primos más cantidad de divisores compuestos más 1. Entonces, cantidad de divisores de 300 es 2 más 1 por 1 más 1 por 2 más 1, ¿ve? 2 más 1 por 1 más 1 por 2 más 1. Es igual a, ¿cuántos divisores primos tenemos? Pues 3, el 2, el 3 y el 5. ¿Cuántos divisores compuestos tenemos? No sabemos, eso es lo que vamos a hallar, ¿cierto? Más 1. Entonces, esto de aquí me da 18. Cantidad de divisores compuestos más 3 más 1, 4. Este 4 que está sumando pasa restando. ¿Cuánto es la cantidad de divisores compuestos? 14. Y así de sencillo es como desarrollamos, chicos. Ya. En el grupo le voy a estar dejando las actividades. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta luego. Bye.